La concepción de un poder judicial corrupto es generalizado y se ha venido arraigando cada vez más en nuestro imaginario colectivo. En la actualidad, ya no es solo una percepción, ni mucho menos una interpretación sin fundamento. A lo largo de los años, desde diferentes visiones, posturas y enfoques, se ha comprobado a través de estudios compuestos por mediciones, evidencias, archivos, comparaciones, testimonios, que el Poder Judicial mexicano ha colocado al México moderno entre los primeros países del mundo con mayores índices de corrupción e impunidad. Un poder que no tiene el mínimo interés, ni mucho menos la mínima voluntad de autorregularse, autolimitarse, haciendo caso omiso en investigar y sancionar a sus integrantes ante una acción que violenta la ley. Es un poder, una institución que pierde completamente el rumbo, que pierde en su totalidad el espíritu y el objetivo por el cual fue creado para formar parte del Estado. Lo único que queda es un engendro viciado y enfermo que se visualiza a sí mismo intocable, supremo, imbatible y dueño de toda razón y voluntad, cuya palabra es ley, única, y nada ni nadie está por sobre ella. Aún cuando éramos testigos de la podredumbre del Poder Judicial, nunca lo habíamos colocado en el escenario político como ahora lo estamos haciendo. Por ello, a muchos, tal espectáculo les genera dolores en los ojos y oídos. A unos tantos, les genera incredulidad. Y unos cuantos desean que ignoremos y dejemos pasar el asunto. Que la realidad es y debe ser siempre así como está. Que el orden natural de la vida es así como la conocemos. Entonces, quienes atentan contra este orden natural están en contra de todo el Estado, de la democracia, de la ley, y ahí van este tipo de personas esparciendo este discurso por conveniencia e interés o por ignorancia. Con toda y esa fauna que con recursos maromeros, chaquetas mentales, discursos rebuscados y una percepción de la realidad completamente alterada, lo único que han logrado hacer es contribuir más a la percepción generalizada de que en México el Poder Judicial debe renovarse, revolucionarse, porque sus integrantes han pasado al cinismo descarado y vil de mostrarse tal y como son, unos quebrantadores de la ley que lo único que les preocupa es conservar el estatus jerárquico que les brinda privilegios e impunidad. Tal es el caso de la jueza Nancy Juárez Salas, quien se hiciera famosa y brincara al escenario público por sentirse y creer que ella es la ley, y ordenar a la presidenta de la República elimine la publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia de poder judicial, sobrepasando así sus competencias y atribuciones, pero sobre todo queriendo pasar por encima de la Constitución. Gracias a esta aparición en el show por parte de la jueza, el diario Milenio pudo hacer una recapitulación del flamante historial de la jueza Juárez Salas, demostrando cuál es el tipo y perfil de gentuza que abierta y cínicamente intenta echar abajo un artículo de la Constitución. Este trabajo periodístico fue expuesto hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto es lo que contiene la publicación. En el artículo escrito por Óscar Valderas se puede leer: el Poder Judicial en México es un gremio de bajo perfil. Las fotografías de jueces no suelen aparecer en los directorios públicos. Tampoco suelen dar entrevistas. Por eso, la jueza Nancy Juárez Salas se ha convertido en una rareza. Muchas prefieren la discreción. Ella ha elegido los reflectores para retar a la presidenta Claudia Sheinbaum. La jueza Juárez Salas dio un salto bajo el foco nacional el 17 de octubre, cuando plantó un ultimátum a la presidenta de México. O eliminaba del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas, o enteraría al Ministerio Público Federal que Claudia Sheinbaum había cometido el delito de desacato, castigado hasta con 7 años de prisión. La presidenta hizo un movimiento de defensa y contraataque. No solo no bajaría la publicación, sino que denunciaría a la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal por realizar un emplazamiento sin sustento jurídico, lo que se puede sancionar
hasta con su inhabilitación. Ambas pusieron en juego su cargo, la banda presidencial o la toga y el birrete. No es la primera vez que el puesto de la jueza Nancy Juárez Salas está en riesgo. Fuentes dentro del Poder Judicial contaron a Milenio que, en abril del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. Ese castigo fue el resultado de 3 investigaciones. La J-339-2021, que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho a la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su órgano jurisdiccional. En la investigación J-322-2021, a la jueza se le imputó falta de profesionalismo y en la J-245-2021 se le acusó de la misma falta, además de abusos de funciones y acoso laboral. Esa tampoco es su única sanción. La jueza fue sometida al procedimiento disciplinario 13-2022 por conductas como hostigamiento laboral, otorgar privilegios al personal que ella contrató, horarios excesivos de labores derivado de la forma de trabajo que implementó, así como instauró procedimientos administrativos disciplinarios de manera arbitraria. Su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario 37-2015, por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. Las fuentes consultadas aseguraron que además de las sanciones que están en los registros oficiales, son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora del Poder Judicial por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones, hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier juzgador. A todo se le suman los señalamientos de irregularidades en la tramitación de juicios orales mercantiles, el 79-2020, 134-2020, 334-2020, 638-2012, 707-2019, 788-2019, 774-2020, 574-2017, 1059-2019, 479-2018, 675-2019, 688-2020. A pesar de este registro negro, la jueza adscrita al juzgado 19º del distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, se ha convertido en el líder de un sector de trabajadores del Poder Judicial que afirman que las reformas aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado atentan contra sus derechos laborales y la autonomía entre los poderes de la Unión. Aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y sin embargo se han aceptado por la Corte. Este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine así la publicación. Entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente 1. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión
para eliminar, imagínense ustedes. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza violando la ley de amparo da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo, porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo por artículo 61, pide que se elimine. Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras, que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué? ¿A poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación.